El obispo de la época, Pedro de la Peña, al darse cuenta, bueno, por un sinnúmero de factores, cerró el colegio de San Andrés y a los franciscanos les dijo, no, ustedes se me van a otras parroquias y doctrinas, y les dio un listado de 31 sitios. Y por ejemplo, qué coincidencia, ¿no? Que les manda a Píllaro, que ahora incluso es un pueblo, una zona con mucha musicalidad, o les manda a Cotacachi, les manda a Loja, les manda a Quimian, les manda a la zona de Chimborazo, a San Andrés, donde hasta ahora existe una fuerte musicalidad. Entonces mi hipótesis es de que la musicalidad lojana se debe a estas escuelas de los franciscanos, a que ellos propiciaron en sus doctrinas de sus pequeñas iglesias que se practique la música. La época de la colonia tiene en la región de los Andes Bajos, tiene dos aspectos que son muy importantes y que influyen en la cultura lojana y en la música. La una, las minas de oro, que trae mucha gente de España, atraídos los españoles y quien más por la enorme riqueza que tenía la región. Pronto entra un mestizaje. Deja de pagar tributo, por ejemplo, si se pone al servicio de un señor o se pone al servicio de la iglesia. Entonces trata él de aprender pronto el idioma que viene de España, el latín, el castellano. Entonces se produce una mestización temprana. Una vez que el indígena está sometido al colonizador, tiene dos alternativas. La una, ir a las minas o a las mitas, donde prácticamente moría, era eliminado por las enfermedades, por la mala alimentación, etc. En otros casos entraba al servicio de los colonizadores y en ese servicio se acercaba a la poca música que venía de Europa. Piedad, Señor, piedad, piedad, Dios. Los mismos colonizadores se admiraban de la habilidad de nuestros indígenas para aprender a tocar un instrumento, aprender a cantar. Mana, perdona, nadie. Estos lugares fueron poblados indígenas. La cultura andina siempre, por esto también se la llama andina, porque siempre buscó las alturas. Por eso es que se encuentra Choquiribamba, partes altas muy frías,
el cisne, que en la época de la colonia se llamaban bocas. Fueron capaces de aprenderse de memoria algunas melodías indígenas y en esas melodías les iban poniendo los textos evangélicos, los textos de la evangelización. Cuando lograba conocer el castellano, el latín y la música, dejaba de pagar un impuesto que se le cobraba a todo indígena. Entonces había mucho interés en las familias indígenas en crear esta tradición. El otro polo de desarrollo es la cascarilla, que trae una enorme migración extranjera. Posiblemente en esa época entran, como algunos historiadores dicen, un buen sector de judíos sefardita, que se ubican en los valles calientes de la provincia de Loja. Besa ingenua fuente cristalina, como el trino de un mirlo enamorado, fue ligero, sutil, frágil y fino, como el trino de un mirlo enamorado, fue ligero, sutil, frágil y fino, y guardaba sus ojos con dulzura un poema. Cuando la gente de Loja acudía a la iglesia de San Francisco, se oía, dice, coros y voces extraordinarias. En las investigaciones que yo hice encontré instrumentos antiguos europeos que no se supieron cómo llegaron a Loja porque no había en ese tiempo ni vías ni posibilidad de llegar hasta esta apartada región del país. Pero sin embargo, algunos propietarios de esos instrumentos, como pianos de cola, que también se encontró, antiguos con tallados muy hermosos, europeos, italianos, franceses, decían que el instrumento era desmembrado, o sea, desarmado, para poderlo traer en partes al lomo de mula. El libertador Simón Bolívar firmó el decreto de venida de la Virgen. Cuando firma el decreto, pues empieza todos los años la Virgen a visitar la ciudad de Loja, y a los 100 años se iba a conmemorar esa coronación. Entonces cuenta la historia que trataron de emular lo que hicieron con la Virgen de Guadalupe en México. Para aquello hubo tantas donaciones que, como le decía, la corona de la Virgen fue muy fastuosa, o sea, creo que son 3 o 5 kilos de oro, perlas preciosas, diamantes y todo. La iban a coronar, aparte vinieron muchos de los obispos, y lo más importante en la línea de la música es que Salvador Bustamante compuso toda una obra para la misa campal que se daba por la Virgen del Cisne para su coronación. Por esa razón, en ese periodo musical tiene mucha incidencia el asunto de los maestros de capilla.
Ellos tienen ya una fuerte influencia dentro de la música, y ya podríamos decir elaborada, la música ya escrita, y a través de creaciones, de composiciones, de su propia docencia. El maestro Salvador Bustamante Celi está considerado dentro del nacionalismo como uno de los músicos y que tiene una presencia nacional. Una banda estaba tocando y entonces le preguntaba al maestro la tonalidad de esa que está tocando esa pieza. Inmediatamente la decía. Loja era una ciudad muy alejada de los polos de desarrollo. Quito y Guayaquil estaban muy lejos, las vías de comunicación casi no existían para Loja. Llegar a Machala o a Guayaquil era toda una odisea, igual para acá, para Cuenca o para Quito, eran semana de viaje. Siempre decíamos, para Salvador Bustamante, para Antonio de Jesús Hidalgo, fue más fácil llegar a Lima, estudiar allí todo lo que era los estudios musicales, que irse a Quito. De los monasterios que tiene mucho que ver también con la música y la formación de las mujeres de las conceptas. Y en el caso de Loja tenemos que para 1597 se funda el monasterio de las conceptas de Loja. Y ahí muchas de nuestras, llamémosles bisabuelas, chusabuelas, pudieron aprender no solo a cocinar, a hacer dulces, a bordar, y obviamente a leer y escribir, sino también la música. Y más que nada la ideología, que ellas lo manejaron por mucho tiempo, ¿no? Dos instituciones lojanas seguramente interpretando el sentir ya de la sociedad lojana de entonces, se preocupan por crear escuelas de música para la formación principalmente de las niñas y de las señoritas. Es conocido el Colegio La Unión, que funda una escuela de música, y luego el Colegio Bernardo Valdivieso. Señoras y señores, el gusto inmenso de presentar en esta ocasión a la banda show Alma Lojana y el rico sabor. Este es mi amor lojano. No nos olvidemos que ya en las guerras de la independencia hay una enorme relación de música que la traen las bandas militares. Ya comienza a asomar el saxofón, por ejemplo, o los instrumentos con émbolos, ¿ya? Entonces eso fue de gran novedad, una sensación para los músicos, y el que menos quería conocer, interpretar ese tipo de instrumentos musicales. Y Loja tiene pues la característica desde en el siglo XIX se mencionan en varios pequeños poblados la presencia de estas bandas de pueblo, estas bandas institucionales. Entonces es el verdadero semillero, ahí fue donde nuestros músicos se formaron, en estas banditas de pueblo, de las distintas pequeñas ciudades que existe en Loja, o cantones, pequeñas parroquias. Hermoso, por supuesto. Y que bailen los priotes. Y que bailen los moradores. Digamos, una familia determinada se convertía en director de una banda, entraban los hijos, luego entraban los nietos, y se crea una tradición. Pero no solo es ese sector de Chuquiribamba, Taquil, El Cisne. En toda la provincia hubo bandas. De lo que el músico estaba tan vinculado al quehacer religioso, pierde ese espacio y se va inclinando hacia la banda institucional o de pueblo. Y para el siglo XIX, para fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, la banda es el gran formato que ayuda a la difusión de nuestras músicas populares. Insistimos, la banda siempre ha sido un recurso maravilloso para la cultura de estos pueblos. Y que suene esa trompeta. Angelito Padilla, Juanito Guamán. Los dos juguetones riachuelos.
Loja se extendía, quedaba surcada por el río Zamora y por el río Malacatz. Fuera de los dos ríos, muy poquito. Esos barrios que se han ido formando, por ejemplo, el barrio de la Betania, que llegó a tener el nombre de Cuarto Centenario, el barrio de Zamora Guayco, esos eran fincas. Recuerdo que en la escuela nos llevaban a comer choclos con queso en los paseos del grado. Y se hacía lejísimos ir a la Betania, por ejemplo, porque la ciudad era justo dentro del margen de los dos ríos. Al cementerio donde ahora es el estadio, se hacía lejos. Habían apenas 3 autos o taxis que eran de los Valareso, los champán le decían. ¿Por qué? Yo no sé, seguramente tomaban champán, ¿no? Entonces les decían los champán. Curiosamente, ya para el siglo XX, inicios del siglo XX, en las primeras grabaciones que se realizan en 1911, justamente por iniciativa de un comerciante lojano, Antenor Encalada, quien laboraba en Guayaquil y tenía un pequeño almacén de música, gracias a su iniciativa propicia que venga un técnico de Alemania y se realicen las primeras grabaciones en Guayaquil y Quito luego. Y ahí graban artistas ecuatorianos. Y de ahí surgen, después revisando sus catálogos, vamos a ver que un 60-65% de repertorios son pasillos. Alguna vez alguien me preguntaba, ¿quién crees tú que es el compositor más prolífico de Ecuador? Y yo no dudé en mencionarle a Segundo Cueva Celi, porque él, además de la cantidad, aunque en obras de arte ese no es el parámetro, sino la calidad, pueden ser pocas, pero de calidad. El maestro Segundo Cueva Celi tiene esa característica de que, además de tener una gran cantidad de obras, pues la factura de sus composiciones son muy inspiradas, de gran valía. Él pierde la vista cuando muy niño. El ojo izquierdo tenía un porcentaje de visión no más del 15%. Con el derecho veía un poco más. Cuando nosotros éramos jóvenes, él era un músico exclusivo de la RCA Víctor. Y la música de él se vendía más en el exterior que aquí en el Ecuador. Inclusive cuando estábamos aquí en Quito, él recibía regalías, muchas regalías de afuera del exterior. Yo no sé si usted ha oído ese pasillo tan hermoso, Noches Lojanas. Para él era tan importante, decía que las noches de luna de Loja no había en ninguna parte del mundo. Noches de luna claras como el día, noches de luna de la tierra mía, casas branqueadas, naranjos en flor. El Segundo Cueva Celi se lo ha reconocido más por el pasillo, por la calidad que le da al pasillo lojano. Tanto es así que cuando se califica al pasillo ecuatoriano, se habla del pasillo quiteño, del pasillo costeño, cuencano a veces, y el pasillo lojano. El otro que marcó una época fue Marcos Ochoa Muñoz. Marcos Ochoa Muñoz marcó una época. José María Bustamante también marcó una época. Manuel de Jesús Lozano marcó una época como compositor. Él hizo el famoso pasillo Ya no te quiero, pero no te olvido. Es una canción preciosísima, te juro que te amé con todo el alma. Ya no te quiero, pero no te olvido.
Y no hay que olvidar también la influencia de Cristóbal Ojeda, que fue uno de los, fue el gestor propiamente del pasillo canción, porque el primer pasillo era bailable, es decir, un pasillo bastante rítmico y se lo bailaba. Y a partir de músicos como Cristóbal Ojeda Dávila, se le da un aire, un sentimiento más intimista, ¿no? Hay algunas influencias en esto. Artistas internacionales con excelentes orquestaciones grabaron allá por los años 30, 40, 50, pasillos, por ejemplo, también de compositores lojanos. Entonces, el pasillo como tal, ya digo, reitero, es regional, pero el aporte de Loja está dado por sus compositores. El pasillo lojano se caracteriza por eso, por esa cancionística, por esa presencia, por esa fusión literario-musical. Entonces se da énfasis a estos dos elementos, ya a la poesía de la época. Que sepan mi secreto las sombras de la noche, este secreto mío que el corazón esconde. Amor que nadie sabe, pues temo me lo roben y me dejen muy solo, sin luz en mis dolores. Y me dejen muy solo, sin luz en mis dolores. Y luego vienen otras empresas internacionales como la RCA Víctor, como la Columbia y otras que comenzaron a grabar música de nuestros compositores y se difundían a nivel regional, por igual en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en México, esas canciones. Pero también escuchábamos nosotros bambucos, también escuchábamos tango. El pasillo estaba a la par con el tango. ¿Pero qué pasó? Esa es mi pregunta. Y ahí le va a mi hipótesis, y ahí también tendríamos que aplicarlo al pasillo lojano, y yo digo al pasillo ecuatoriano. El pasillo en esos años perdió esa viara que tenía tan bien lograda, que se lo estaba difundiendo internacionalmente, porque Ecuador no ha tenido en esas épocas, no tenía cine. Cuando de pronto, en cambio, en Argentina, resulta que Carlos Gardel incluso viaja, se va incluso a Estados Unidos, y el cine argentino mismo ha propiciado la difusión, la interpretación de tangos, por poner un ejemplo, que digamos de México. Pero en el Ecuador hemos tenido un tremendo vacío. Pero gracias al cine, viviendo la cultura de la imagen, pues vemos que esos países nos han impuesto cualquier cantidad de películas con esas sonoridades propias de sus regiones. Pero Ecuador no ha tenido cine y entonces esa difusión ha sido trunca. Horas de intimidad y secreta armonía en la paz melodiosa de las tibias estancias. Son nuestros corazones ebrios de melodías, dos rosas que confunden en una sus fragancias. Dos rosas que confunden en una sus fragancias. La una es la colección de José Miguel Vaca Flores. Su vida se desempeñó en la segunda mitad del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. Compositor nacido en la ciudad de Loja. Él atesoró una colección de 70.000 hojas en papel, hablando en cantidad física, y en términos de contenido alrededor de unas 6.000 obras musicales. Ojo, si bien él nació en Loja y recorrió todo el país, la colección denominada con su nombre, José Miguel Vaca Flores, en honor a este ilustre artista lojano, se la adquirió en Loja por parte de la Central, pero sin embargo no es en su 100% música lojana. Hay música lojana, pero es de todo el país. Él se preocupó de recopilar compositores de todo el país con criterio de nación. Este sacerdote había heredado la colección y la había conservado en su casa, en el Pan Amable María, al norte de Loja.
Yo fui, el banco me delegó como a inspeccionar la oferta de venta del padre y comprendí que estaba ahí de acuerdo a cómo le había conservado tal cual le había tenido ordenado, que en archivología se llama principio de procedencia, el generador de la colección, don José Miguel. Le embalamos y así entregamos a las autoridades del Banco Central en Loja en el año 1989. Situaciones que ya no están bajo el control de uno determinaron, como les conté, que eso vaya abajo, saquen de las cajas, amontonen y pongan en otras cajas y se destruyó ese orden. Cuando pues, profesamente en el informe se dijo que eso se debe respetar. Ya no podíamos tener control sobre eso porque Loja dijo que era patrimonio de ellos, que se quedaba allá. Esta es la colección Vaca. Es la que salvamos de la irresponsabilidad lojana. Es ese lado. Entonces esto permite una comprensión de la documentación. Y comenzaron a hacer sus propios instrumentos para imitar cómo se tocaba el fox en los Estados Unidos. Miren los hacían aquí, como decimos la palabra, hechizos. ¿Ya? Y el nombre, Melody Boys. ¿De quién era ese? Este es batería de fines del siglo XVIII de David Pacheco Solís. Melody Boys era el grupo. El grupo seguramente, ¿no? Ahí la Zamora Fox, todito, Zamora Fox, porque se usó el fox. Era un ritmo muy bonito para bailar. El foxtrot es el fox americano. Ellos tocaban porque el Steve sabía lo que estaba en boga era el fox. ¿Tocaban eso? Eso tocaba, claro. Nosotros tocamos, ya empezaron a salir los merengues. Claro, la cumbia, no. Entonces, se amontonaban viendo a los muchachos, gritábamos, todos saltábamos. Ellos eran, le digo, solamente con la partitura. Y nosotros empezamos vuelta a grabarnos al oído. Más éramos compañeros de orquesta, que nosotros mismos nos pusimos los Diablos Rojos, porque nos poníamos un uniforme rojo. Y eso nos sirvió bastante tiempo porque salimos en televisión, en los actos y todo eso. ¿Y sí tenían recibida del público? Claro, en ese tiempo ya estábamos adentrados, porque era segundo o tercer curso, donde asomaron mucha gente, muchos compañeros y compañeras, porque el colegio era mixto. Había una rocola en el Parque Central, del señor Endara. Entonces nos íbamos a poner el disquito, íbamos toda la flota de muchachos a escuchar, cada uno a escuchar su parte, y corríamos a los instrumentos porque no teníamos para comprar una grabadora. Así hacíamos la música. Me llamó la atención Loja porque en cada casa que iba, desde luego la gente pudiente, ¿no?, tenía un piano. Y el dueño de la casa toca el piano. No, este es solo para los. Entonces, eso me llamó la atención, que era una ciudad muy musical. Y por la música éramos bien recibidos, nos trataban muy bien. No había amplificación. Yo recuerdo, por ejemplo, Eduardo Ruiz, pero cantaba sin amplificación.
a pecho limpio. Lisandro Cabrera, Franco Loaiza. Prendan las velas que vamos a la cumbia. Ahí me quedo en Barranquilla. Esta ya era una banda de músicos, donde habían saxofones, trompetas, trombones, bajos, en fin, fue una impresión para la ciudadanía de Loja inolvidable. Ahí fue que nacieron prácticamente los Delfines, estoy hablando del maestro Edgar Palacios, el doctor Jorge Ochoa, Estefan Valareso, Alfredo Tapia y muchos otros que después fueron músicos destacados, no solamente aquí en Loja, sino en el país. Pero era el conjunto mimado de la sociedad lojana, porque me parece que no había más. También tuvimos una época dorada y estábamos en todas las fiestas en Loja, ¿no? Yo me fui a Loja y me encontré con unos amigos, compañeros lojanos, que salieron muy hábiles. Entonces yo me junté con ellos y seguimos adelante. Con Don Medardo y sus playas le pusimos el nombre y quedó así bautizada. Le silbaba unas melodías a Lucho y él las sacaba en el saxofón y así comenzamos, ¿no? Después se sumó Guillermo Espinosa, Edwin Cueva, Juan Gordón. De esa manera quedó integrado el grupo, ¿no? Los Players. Una sorpresa que nosotros fuimos un 10 de septiembre a Quito, allá llegábamos el 11 de septiembre. Y a las 3 de la tarde, 4 de la tarde más o menos que llegamos, nos había estado esperando Medardo ya con un contrato firmado. Y nos volvimos a La Tacunga a tocar 3 noches en La Tacunga, sin ningún repaso previo, nada, ¿no? Don Medardo y su player da. Y comenzó la vida realmente de la orquesta que después y por siempre ha sido la primera del Ecuador. Bueno, y con el aplauso del público vamos a recibir a Don Medardo y sus players. Esta cumbia nació al arrullo del mar, una noche de luna con tu dulce mirar, tu sonrisa le dio un sabor celestial y el latir de tu pecho. El aguajal, el arroyito que sana mis sentimientos. ¡Uy! Yo lloro. Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya. Fueron los grupos, los Púrpuras, el grupo Los Celestes, el grupo Los Estelares, había el otro grupo, nosotros los Rockings, que fueron los Estelares también. De un grupo iban a formar otro grupo, entonces hubo un montón de agrupaciones. El grupo que nos siguió a nosotros fue Los Siete Latinos y Dimensión S12, que ahí se dio ese movimiento porque era más económico. Por ejemplo, nos permitió costearnos los estudios universitarios por la música bailable, porque nosotros competíamos con el picot. Entonces era más fácil tocar en vivo que con un picot, que darle manivela y toda esa situación. Vamos a intentar ver si quieren bailar un poquito, a ver si se busca un espacio y lo disfrutamos todos y nos remontamos al año 1970. A ver las palmitas arriba, todo el mundo, todo el mundo.
vino el disco móvil y realmente nos destruyó a todos los grupos, porque eran 2 personas, el que ponía los discos y el que animaba. Entonces yo me acuerdo que cobrábamos 1000 sucs la hora y en disco móvil creo que cobraba 200, 300, 2. Pero como todo es cuestión de tendencia y moda, ahora están regresando ya los grupos en vivo. Los estelares, los Rockies, los Celestes. ¡Upa, upa, upa! ¡Huilo! ¡Pacifico! ¡Eso! ¡Rico! ¡Vamos a bailar! Vienen lanzando sus gritos. Formábamos unos coros muy lindos, el coro Santa Cecilia, a la que yo pertenecí siendo muy jovencita. Ahí habían señoras ya de bastante edad, de todas las edades, y hacíamos los cantos, los repasos, siempre con los profesores de alta categoría de la música de Loja. Yo hacía de solista siempre. Entonces eran unos coros grandes de hartas señoras y con voces muy lindas. Bueno, el coro Santa Cecilia era una agrupación femenina, sí, que no solo hacían presentaciones de música coral, sí, hacían música tradicional. De hecho, tocaban algunos instrumentos, había esa combinación, esa mezcla de instrumentos tradicionales, la bandola, la guitarra, también el piano. Orillas de Zamora tan bellas, de verdes saucedales tranquilos, capillas de... Además de ser una mujer muy bella, también tenía condiciones artísticas especiales. Fue una diva de ese tiempo, una diva en la cuestión musical, una diva conocida en Loja, muy especial. Pequeña ciudadana, has llegado a mi vida con la sonrisa dulce y la boca encendida. Y yo he puesto en mi alma. Y en lo que concierne a lo musical, les ofrecemos de inmediato una verdadera primicia. El coro Santa Cecilia hace algunas décadas grabó La Traviata de Verdi. Vamos a escuchar, acompañado naturalmente del mencionado coro, las voces de Marco Plasencia y Chavica Arias. Hemos tenido grandes personajes acá, ilustres personajes, grandes rectores que han hecho un gran trabajo, como es el caso del maestro Eduardo Palacios, a quien le debemos toda esta infraestructura física, que fue quien la gestionó, quien la trabajó más o menos por el año de 1977-78. Soñé con hacer un edificio, pero al mismo tiempo tuve un día en la que los profesores me comenzaron a boicotear el trabajo. Entonces yo dije ese día, bueno, les dije,
yo con ustedes no voy a trabajar, pero voy a ver la posibilidad de traer a alguien de aquí del país o del exterior que me ayude a soñar y a realizar el sueño que yo tenía. Entonces les digo, a lo mejor en 10, 15 días, y me salí. Y enseguida me regresé. Entonces les dije, no voy a esperar 10, 15 días o 20 días o un mes. Ahora voy a comenzar. Y comencé. Habían profesores de todas partes del mundo. O sea, había una ansia de aprender y usted podía. Crean muchísimos grupos musicales en el Conservatorio de Música. Vienen muchísimos profesores extranjeros de Europa y de Latinoamérica. Hay un número grande de profesores del Perú, de Chile, algunos profesores rusos, rumanos. Entonces es un crecimiento importantísimo en la música. Y así como fueron llegando profesores, también fueron saliendo estudiantes a formarse en Europa, sobre todo en Rusia, ¿no? Y dentro de ese grupo también salimos 6 estudiantes que fuimos a Rumania. La dinámica que se implementó en esa época, gracias al impulso que dio al Conservatorio Edgar, muy importante, ¿no? Muy importante, y eso quizás cambió la vida para muchísimos jóvenes de esa época, entre esos me cuento. Cuando hicimos la presentación en Moscú, me cuentan, porque yo no estuve presente, ese rato estaba yo cantando, que el Ministerio de Cultura que asistió al concierto le gustó y dijo, nosotros como gobierno soviético le ayudamos para que venga a estudiar acá. Y ahí fue cuando me propusieron a mí, me dijeron, ¿quieres venir a estudiar? Y yo dije, era todavía pequeña, recién estaba, y bueno, sí quiero de una. Formé un grupo que se llamó el Conjunto Universitario de Loja. Esa era la herramienta fundamental para ir a los cantones de la provincia de Loja, a hacer oír y a invitarlos a que vayan al conservatorio. Fueron campesinos, mucha gente de Taquil, del Cisne, de otros pueblos, fueron al conservatorio. Y la gente de Loja comenzó a incentivarse. Hicimos 2 giras que fueron realmente extraordinarias. La una fue en 1974 por invitación del presidente rumano Nicolae Ceausescu. Fuimos a Rumanía un mes con el conjunto universitario y hicimos conciertos más o menos en 12 ciudades. Gracias a la invitación del encargado de negocios, doctor Adolfo Álvarez, en Tokio, que él, por coincidencia en Nueva York, pudo ver un disco del conjunto universitario que se vendía en Nueva York y le gustó el grupo y nos invitó. Se la han robado 4 forasteros, a ver si puedo rescatarla con 4 rifleros. A mi palomita se la han robado 4 forasteros, a ver si puedo rescatarla con 4 rifleros. La selva, su belleza ardiente, te
dio la palma su gallardo talle. Y en tu mirar hay algo de imponente que hace que mi alma sufra, llore y calle, que hace que mi alma sufra, llore y calle. El mejor administrador que yo he conocido. Ahora fallamos tanto en la cuestión administrativa, en los conservatorios, en las instituciones, hay que decirlo, pero yo creo que el mejor fue Edgar Palacios. ¿De dónde sacaba los fondos? ¿Cómo hacía? No sé. Yo lo que me acuerdo es que venía un presidente, tocábamos ahí. Venía un ministro, tocábamos ahí. O sea, se compraba a la gente, se involucraba a las autoridades con música. Eso sí me acuerdo. Yo creo que ya en el mediados del siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, es importante también Loja en cuanto a la música popular, con dos cantantes, tales como Paul Sol y luego con Darwin. Prácticamente es Paul Sol quien inicia en todo el Ecuador, en 1966, lo que hoy conoceríamos o diríamos la historia de la música pop en el Ecuador, o de la balada romántica. Burlado, burlado, burlado fue mi corazón. Oh, la, 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 la. Fue el éxito que grabé ese disco con el Baladí, La Fábrica de Ifesa, que no creían que yo era cantante para grabar. Le digo esto porque primeramente me dieron el disco de oro por vender 50. Después me dieron otros discos de oro por vender la misma canción. Y después me dieron otra vez. Rompí el récord en el Ecuador, que en ese tiempo costaba un sucre el disco de 45. Es que tienes tú ya otro cariño. Loja tiene pues no solo el pasillo, sino también esa presencia, por ejemplo, para la balada. Y luego tenemos para los años 70, 80 la presencia de Darwin, otro gran cantante con gran difusión. No podemos olvidarnos de ellos. Esta es la última canción que escribo para ti. Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti. Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra y tú me ves, te has de dar cuenta que para ti no soy aquel. El artista es como una botella de agua, como esta taza aquí. Se llena hasta aquí. Lo difícil es mantenerla. Va bajando, va bajando, va bajando. Yo me encuentro aquí ya. Pero no porque estoy aquí, porque no me he muerto. Porque sigo fregando la vida. Muñequita, tu nombre silencio
quiero besar, princesita, la novia del viento, cuerpito moreno, yo te quiero amar. Angelito, me mata tu ausencia, me hiere en tu olvido, no puedo vivir si no estás. Incentivábamos a la gente, no al paro, el que se da el día 13, no, sino simplemente a reunir a la gente pobre en los mercados, en las calles, en las plazas, y de igual manera pues nos aprovechaban para irnos a la provincia y cantar, y así lo hicimos con Trotsky. Después de unos 2-3 años lo tuvimos al Gato Benjamín, donde formamos el trío universitario, que nos dio tanta alegría, tantos gustos. Es un hito la presencia del trío universitario, ¿no? Con Trotsky Guerrero, con Tulio Bustos, con el Gato Benjamín Ortega, que en los textos de sus canciones pues había mucho cuestionamiento, o eran el resultado de lo que estaba pasando en Latinoamérica. Pero son ellos todo un hito, son los primeros en grabar un disco con esas temáticas en el Ecuador. El día va amaneciendo, ya salen a trabajar, los ponchos van coloreando, han dejado de soñar. Los ponchos van coloreando, han dejado de soñar. Hombres, mujeres y niños, al campo los van a echar. Hombres, mujeres y niños, al campo los van a echar. La tierra que la trabaje, de nada les servirá. La tierra que la trabaje, de nada les servirá. Y luego para 1975, la historia, la presencia, la vigencia inclusive del famoso grupo lojano Pueblo Nuevo. Tiene más de 40 años de trayectoria, ha recorrido más de 50 países, Latinoamérica entera ya es parte de su casa y los ha hecho a ellos la voz de Ecuador. Señoras, señores, llega a este escenario para traer todo el ritmo de Ecuador y rendirle homenaje también a las grandes canciones del cancionero popular argentino, Pueblo Nuevo. Yo miro el fondo de tus ojos tiernos, se me borra el mundo con todo su infierno. Se me borra el mundo y descubre el cielo cuando me zambullo en tus ojos tiernos. Ojos de cielo, ojos de cielo. Pueblo Nuevo nace cuando en la universidad, ya fuimos al segundo año de universidad, había un homenaje que hacer a uno de los profesores, el reconocidísimo doctor Veloz, y había que pasar la anatomía. Entonces todos los muchachos nos preparaban a decir cómo ablandamos el camino. Entonces apenas hubo la oportunidad de un evento musical o de fraternidad, ahí estuvimos. Estábamos separados, ¿no? Todavía no nos conocíamos como grupo. Y me parece que algún momento cruzamos con los tres quiteños y ahí apareció. Pero a la salida dijimos, hagamos un conjunto. Entonces quedamos en reunirnos en la casa de uno de nosotros y eso no paró. Pueblo Nuevo es una localidad entre Vilcabamba y Loja. Luego del retiro de los tres compañeros fundadores que eran de Quito, nos entramos 4 lojanos más, entonces el grupo era absolutamente lojano. Hemos tenido muchos de los más brillantes músicos lojanos. En el piano ha estado siempre Julio Bueno o Rolando Valladares o actualmente Leonardo Cárdenas, que son de los músicos más prestigiosos de Loja. Está en la flauta Yamil Erazo, que es un músico sinfónico de mucha valía en la flauta. Ha estado el Cacho Carrión, Freddy Jaramillo,
cantantes hemos tenido a gente como Marco Villota, Lucho Freire, Alberto Guerrero, Hernán Sotomayor, Miguel Mora, que es el director y fundador y que continúa hasta ahora. Para tus ojos verdes, amor, de caña verde, para tu piel dorada, mi ser, de espiga sembrada. Para tus ojos verdes, amor, de caña verde, para tu piel dorada, mi ser, de espiga sembrada. Para ti mi canción bajará la quebrada, ojalá llegue al río donde estás amada y te diga al oído que el cañal me ha soplado, he quebrado 1000 versos de amor para decirte mía. A tajitos de caña llegaste a mi vida, a tajitos de miel endulzaste mi alma, y a tajitos de amor te fui queriendo, como la caña verde al sol y el pan a la espiga, como la caña verde al sol y el pan a la espiga. A tajitos de caña llegaste a mi vida, a tajitos de miel endulzaste mi alma, y a tajitos de amor te fui queriendo, como la caña verde al sol y el pan a la espiga, como la caña verde al sol y el pan a la espiga. Max Berrú, a él le debemos en gran medida la internacionalización de varios repertorios populares ecuatorianos, el Taita Salasaca, el Lamento del Indio y tantas otras hermosas canciones. Entonces, a veces uno de los grandes problemas de Ecuador, poniéndole a un lado a Julio Jaramillo, es la falta de difusión internacional. Pero tenemos en el famoso Max Berrú a uno de nuestros más grandes embajadores, y gracias al grupo Intilimani que repercutió a nivel universal, ha sido posible que música ecuatoriana popular se le conozca en otros países. Para mi homenaje también a este gran músico, y él lo sigue haciendo en Chile, y es otro de los nombres imprescindibles en la historia de la música lojana. Niña bonita, dime que sí, piensa que sin ti no vivo y tú eres mi encanto, dulce frenesí. Ay, que no, no. Yo soy Max Berrú Carrión, lojano, nacido en Cariamanga. Soy músico, fundador del grupo chileno Inti-Illimani. Dicen que cuando yo nací la partera se sorprendió y dijo: esta guagua no llora, esta guagua canta. Entonces por eso digo yo que entre broma y en serio que nací cantando y moriré cantando porque sigo cantando. Mi infancia, mi juventud tuvo un entorno musical de la música popular latinoamericana, es decir, los boleros, los valses peruanos, las rancheras, y hoy día quiero compartir con ustedes una canción. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Así brilla fulgurando para establecer un fuero. Libertad para los negros, cadenas para el negrero.
que Loja es un venero musical, especialmente en esta línea. De Loja han salido gran cantidad de intérpretes para las orquestas sinfónicas del país, y eso es muy destacable. Y ahí está la musicalidad lojana en nuestras sinfónicas del país. John Iván Pachaburi. Leonardo Erazo es mi nombre, me dedico a la música. Mi nombre es Stalin Pucha, soy músico, violinista. Suena un poco odioso lo que voy a decir. Logré estrenar en Japón, en Tokio, logré estrenar en Argentina, logré estrenar en Colombia, este año voy a estrenar en México, voy a estrenar en Ucrania, estrenamos también en Rusia con Andrea Bell. Estamos estrenando en el mundo y no podemos tocar aquí. No me puedo aguantar. Entonces, ¿qué pasa? O sea, estamos consiguiendo convocatoria a nivel internacional. No podemos estrenar en nuestro propio país. Realmente es cuestionable. Y no necesitamos demasiados recursos. Necesitamos simplemente hacerlo. Se venía haciendo el proyecto, se enviaba a los diputados de ese entonces. La única respuesta que teníamos era un oficio que nos felicitaban por que hemos hecho un proyecto. El licenciado Osvaldo Cueva luchó muchísimo y se aprobó por parte del Congreso. Fue donde el doctor Fabián Alarcón, a finales del 97, él sumilló el decreto para que se haga la Sinfónica Nacional de Loja. Después de 17 años de estar exponiendo el proyecto cada año. Nosotros nos preciamos de decir que nuestros alumnos son los que integran en casi el 100% de la Orquesta Sinfónica de Loja, la Orquesta Sinfónica del municipio, la Orquesta Filarmónica, la Orquesta de la Universidad Técnica, la Camerata. Todos los grupos que ustedes pueden conocer en la ciudad de Loja han sido, en muchos de ellos hay instrumentistas formados acá. Me voy a llevar uno de los sujetos con los que empezamos la cosa. 1972, 73, o algo así. En esta casa de fantasmas. No te espantes si ves uno. ¡Hey! ¿Qué más, hombre? ¿Qué tal? A los años. ¿Cuántos años son? 20, 30. 50 ya. Bueno, no para tanto tampoco. El grupo nuestro, bueno, tenía un nombre que no quisiera repetirlo, pero me toca, era Atamas, ¿no? Y eso, Atamas. Pero eso fue la urgencia, digamos, de la presión del diario que nos decía que va a sacar una publicidad anunciando el concierto y que necesitamos un nombre ya. Entonces, buscando en un diccionario de mitología, recuerdo, ¿no? Fue algo así, rápido, ¿no? Rápido y lastimoso, ¿no? La primera banda de las primeras bandas de rock que hubo en Loja, yo creo que la primera en realidad, se llamaba Phoenix. Cantaban en inglés, Hotel California, Eagles, América, ese tipo de cosas. ¿Y ahí estaba su hermano? Ahí estaba, o sea, la primera banda es con mi hermano, es el con el que le pregunto, que hablaron, creo ustedes. Él es el mayor, él es Gustavo, es él. Este es uno de los conciertos, de los primeros conciertos de rock que se hacían, esto es en el Santiago Fernández. Sí ven, ¿no? Más disfrutábamos el hecho de hacer música, más allá, digamos, de ponernos como objetivos o estar quizás conceptualizando la experiencia en sí mismo, ¿no? Era más vivirla,
más vivirla. De ¿no? hecho, yo tenía terror de los escenarios, ¿no? Jamás disfruté de subir a un escenario, pero era el hecho de hacer música, simplemente eso. Claro, quizás nosotros más pasamos también haciendo música entre nosotros, en nuestras casas. No nos gusta tu enseñanza, ni nos gusta tu confort. Nos machacamos en la clase. Me llenaba de muchas cosas. Sentía que es algo diferente a lo que yo estaba haciendo con el requinto, que estaba haciendo con la guitarra. Tenía otra forma de hacer esa música. Esta forma no es mi nena, esta forma no es devolver a mí, esta forma no es de librarme de ti, esta forma no es como vas a ti sin saber por qué vas, condenar, es suficiente no más. Yo tenía amigos por la música mismo, en Vilcabamba, que eran de Texas, Estados Unidos. Bueno, estoy traduciendo. No. Pero ¿qué pasa? Es muy ligera la canción. No le entiendo. Pero tú eres de allá. No, pero no yo le ayudo lo que puedo. Yo rock no tocar. Ese Cuesta, pues es un monstruo tocando la guitarra. Sí, es increíble. Usted sí tiene músicos lo que quiera, pero yo le digo, personalmente, mi observación es no cerrarse, sino que está bien ser orgulloso de lo que tengo, pero también tengo que reconocer a los otros. Toqué con los Crux en Karnak, con ellos grabé 2 discos. En el 2000 saqué mi primer trabajo instrumental, que en realidad se vendió súper bien. Yo no esperé que tenga la acogida que tuvo. Este disco se llama El lenguaje de los espíritus, que también salió a través de una disquera norteamericana en la Florida, con una acogida súper bien. Esta gente lo pudo ubicar en las grandes tiendas en Europa, en Asia. El hombre de las cuerdas gruesas, Wilson, presente. Ha evolucionado notablemente el avance tecnológico y, bueno, no tecnológico, sino de que en Loja ya tenemos la infraestructura y el equipamiento para hacer este tipo de trabajos, de buena calidad, por supuesto. Primero que
Patito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, Yadira. bienvenido a Loja. Casi nunca vienes por aquí. En relación a población, Loja es una ciudad que tiene más músicos en el Ecuador, pero a su vez tiene muchos músicos con diferentes géneros, no como era antes. Antes casi toda la gente estaba en el pasillo, en el vals, en el bolero y la balada, recuerdo. El funk, el reggae, el ska, disco, electrónico, pasillos, todo eso. El abanico de música ahora es mucho más grande. ¿Dónde están las mujeres esta noche? ¿Dónde está la mujer más guapa del mundo esta noche? Somos recontra que diversos. O sea, aquí mismo en Loja vos encuentras indígenas, encuentras mestizos, pero a la vez cada uno con su propuesta. Soy el Rona Saraguro, por eso te enamoré, que no ves que estoy seguro y que restless deep inside. Y entonces eso es lo que debemos explotar, la mayor riqueza del Ecuador y de este país no está en el petróleo. La mayor riqueza es cultural. Y el rato que el ecuatoriano, que el lojano sea consciente de eso, vamos a trascender fronteras y vamos a marcar el mundo. Siento volar, voy a volar. Todo cuanto nos envuelve no parece tan casual. La vida misma es una rama en el árbol del azar. Todo cuanto nos envuelve no parece tan casual. La vida misma es una rama en el árbol del azar. Todo cuanto nos envuelve no parece tan casual. La vida misma es una rama en el árbol del azar. Todo cuanto nos envuelve no parece tan casual. La vida misma es una rama en el árbol del azar. La parte difícil es que después de producir hay un mercado tan competitivo internacional con el cual tú a veces no puedes competir. Un mercado con el cual tienes que batirte con productos internacionales que te los pasan en la radio todo el momento. Ya al momento en que tú eres ecuatoriano y no tienes ese espacio que tienen las otras personas, porque no tienes a lo mejor el poder económico para competir. Lo otro, yo creo que los ecuatorianos tenemos una capacidad enorme de crear y pues debemos hacer esa lucha constante por ofrecer música propia. Pequeño ramo de luz que la lluvia mojó, vuelve que estoy solo aquí en mi habitación. Mira a tu alrededor. Siempre hemos dicho que la idea es que tiene que generarse aquí como una especie de... Son como pequeños nidos donde hay altísima música y cuando exista ya esa música hay como una competencia buena, o sea, decir, a ver, este es más bueno o este me gusta más. Recién ahí vamos a hacer una ciudad musical nuevamente y tienes de dónde escoger sobre todo, ¿no? Y creo que eso es como una responsabilidad que tenemos los músicos con la ciudad, ¿no? De producir, de hacer música. Creo que esta vez ni el viento te puede salvar. Marcaste tu carta y no la puedes ya jugar. Todo el tiempo que perdiste engañando al mar se volverá en tu contra, ya no la podrás parar. Y quiero ver que en donde estés te caigan mil agujas y te hundas con el mar. Y quiero ser el fuego que te mata y queme tu ser. Le va bien a uno de nosotros, nos va bien a todos, o sea, es así, ¿no? Si podemos un lojano salir afuera y decir, ¿dónde soy de Loja? Y esto es Loja, o sea, automáticamente todos ganamos.
ser artista es complicado y es complejo en el modo de ver que no siempre tienes tú algo asegurado, sino que todos los días tienes que luchar por conseguir eso. Todos los días tienes que prepararte más para que la gente valore y quiera realmente recibir, escucharte y poder compartir tu música. Ay, mole, mole, la caña morada, y mole, mole, la caña morada, y mole, mole, la caña morada, y mole, mole, la caña morada. Trapichito, mole, 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 la caña morada. Trapichito, mole, mole, mole. Los fenómenos culturales necesitan distancia histórica para ser juzgados con objetividad. Entonces no pensemos en los de estos días, porque son muchos y además se practican todas las manifestaciones, todos los géneros musicales, los cuales han destacado más, ¿no? Sabemos, pero son muchos. No, yo no podría decir quién. Es una responsabilidad grande ser músico. No es no te haces músico de la noche a la mañana, a menos que tengas un salto de fama en televisión, y tampoco significa que eres un buen músico por haber tenido un éxito en un día, ¿no? Yo creo que sí se lo hace con experiencia. Ahí es cuando yo digo, va mi respeto y mi admiración para todos los maestros que siguen con vida en Loja y que ya tienen sus buenos años, porque uno como músico se da cuenta de que a veces se sufre, a veces se llora, a veces se ríe. La mayoría de veces se ríe, en verdad. Es linda la música. Estuve algunas temporadas en algunos países como extranjero. En Venezuela tengo 16 años y yo he aprendido que en otros países se valora mucho lo nacional, lo local. Tiene preferencia, mucha preferencia. Hay muy buen nivel y siempre los locales son la primera opción, incluso hasta la segunda. Los ecuatorianos a veces creo que no valoramos realmente lo que tenemos aquí. No valoramos nuestra música, que es hermosísima. La Orquesta Sinfónica de Venezuela, que está cumpliendo 85 años desde que fue creada, nos ha dado ese detalle a Ecuador, realmente a todos los ecuatorianos. No estoy seguro, pero posiblemente sea la primera producción de música sinfónica ecuatoriana que una orquesta extranjera haya hecho. Entonces, realmente todos los temas son de música ecuatoriana. Son composiciones de Juan Castro, un pianista, uno de los más brillantes pianistas que tenemos aquí en Ecuador, lojano. Tristeza del recuerdo me mata, casita de mis padres, mi amor, a orillas del Zamora, como te añora mi corazón. ¿Sigo?